Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Ahora sí estamos listos para compartir con ustedes en esta entrega especial de hoy. A horas de que los hondureños voten, que tengan ese derecho soberano de elegir y ser electos. Nuestros invitados de hoy con recomendaciones, con propuestas, con ideas que a usted que acudirá a las urnas le servirán de mucho. Nos acompañan el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, el abogado Aristides Mejía Carranza, el congresista Yossi Toscano y el analista político hondureño Kenneth Madrid. Todos son profesionales del derecho, conocen de la legislación. Estamos en pleno silencio electoral. Hace 20 años, por estas fechas, al abogado Aristides Mejía Carranza le tocó anunciar quién era el nuevo gobernante de los hondureños. Fue, por cierto, el último triunfo del Partido Liberal. Luego vinieron los triunfos del Partido Nacional y de Libertad y Refundación. ¿Cómo llega el pueblo hondureño a esta justa comicial? Finalmente, no hay quien pare una elección que no sé, y esta pregunta quiero que me la respondan todos, si en algún momento dudaron de llegar a este momento. Abogado, buenas noches. Bueno, yo pienso que el pueblo llega con incertidumbres, no podemos negar eso, pero no llega intimidado, que era lo que quería el poder político que rige los destinos hasta unos meses próximos del país. No lograron, a pesar de tantas maniobras, de tantas zancadillas, meter la rueda, el palo en la rueda para que se descarriara la carreta. Y por lo tanto las elecciones van. Ya esto es irreversible y pienso que toda otra tentativa de atentar contra el proceso, como lo han hecho al querer encarcelar a los miembros del TJE, problema que hubo el 9 de marzo en las primarias con las urnas que se perdieron, al ausentarse de los plenos, al amenazar a las consejeras, en fin, tantas cosas que han intentado, se vuelven más difíciles según se acerca el día de la elección, porque yo percibo, y eso dicen las encuestas del tracking diario, que la inmensa mayoría de los hondureños va a ir a votar y va a ratificar su vocación democrática, y por lo tanto todos los que intenten, sea hacer fraude, sea violentar las leyes, que sean funcionarios tanto electorales como de Fuerzas Armadas, como de la Justicia, como de la Fiscalía, van a pensarlo dos veces, porque saben que si hay un nuevo poder, un poder que va a volver a Honduras, a devolver a Honduras al Estado de Derecho, pues van a tener que rendir cuentas a la justicia, a la nueva justicia, que es la justicia que debe prevalecer, la justicia independiente. Superadas todas estas etapas complejas del proceso, marca una tendencia de tener un proceso electoral superior en presencia del elector a la del 2021, o no son tan optimistas ustedes como analistas, Aristides? Bueno, yo pienso que sí va a haber una mayor votación porque la gente sabe bien lo que se está jugando. Son dos tesis aquí, o seguimos bajo un modelo de Estado de Derecho y de economía de mercado y de democracia liberal, o vamos a un modelo como el de Venezuela, el de Nicaragua o el de Cuba, que son modelos donde la democracia ha ido borrando toda la institucionalidad y se hace un poder único. Y eso yo creo que lo tiene clara la mayoría de la gente. Por eso esta elección me parece que va a ser la más vigilada de toda la historia. Van a haber 30,000 observadores, es un número exorbitante de personas, enorme. Va a haber vigilancia internacional, ya sabemos que Estados Unidos se ha ido pronunciando sobre el proceso. Va a haber vigilancia de muchos sectores que van a estar en esto. No solo los partidos han creado mecanismos adicionales a los normales para la defensa del voto, sino que hay instituciones privadas y todo que van a estar en eso.
Los medios van a tener un papel, y lo han tenido hasta ahora, un papel fundamental para la divulgación. Entonces yo creo que eso dificulta cualquier maniobra y va a aumentar la participación. Abogado Yossi Toscano, ¿cómo llega la clase política? Usted que ha obtenido la oportunidad de bregar en la actividad de política vernácula en los últimos años en cuanto al posicionamiento con el elector, para que los números sean realmente representativos y no tengamos gobiernos que lo que muestran ciertos procesos electorales es debilidad al momento de depositarle la administración pública a un aspirante, porque no fueron las mayorías las que eligieron? Buenas noches, abogado. Buenas noches, Rosendo, compañeros de SED y a todo el pueblo hondureño. Hay que puntualizar, ¿no? La votación de 2021 fue una votación que posicionó a la presidenta Xiomara con una gran cantidad de diferencias sobre sus contendientes. Y esto producto de la alta expectativa que el pueblo hondureño tenía y una esperanza de cambio. Sin embargo, hoy, 4 años después, tenemos una ciudadanía completamente decepcionada del actual gobierno, producto de todas esas promesas incumplidas, ¿no? La expectativa era tan alta que no se logró satisfacer, de tal manera que hoy vemos en las calles, en los barrios, colonias, municipios, en las aldeas, una esperanza del pueblo hondureño, una expectativa altísima del próximo gobierno. Así que sin duda nosotros esperamos una votación masiva que va a sobrepasar lo que vivimos en 2021, producto de que la desilusión es tan enorme que hay una expectativa, una esperanza de cambiar el actual gobierno para poder dar paso a una verdadera transformación. Así que la gente, a pesar de todos los obstáculos que hemos vivido y que sufrimos prácticamente desde el 9 de marzo a la fecha, ¿no? La persecución política, la difamación, la polarización que nació desde el oficialismo, hoy la ciudadanía ha recogido todo eso y se convierte entonces en ganas de votar. Lo expresan y sin duda alguna no hay nada que pueda detener esa avalancha de hondureños que van a volcarse a las urnas este 30 de noviembre. La veeduría que habla el abogado Mejía Carranza, ¿qué garantías le da de transparencia al proceso? Bueno, hoy como nunca tenemos a un pueblo hondureño completamente despierto, esperando que sea el 30 de noviembre. Y los primeros observadores de este proceso van a ser justamente el pueblo hondureño, que ante una amenaza de boicot, como lo sufrió el 9 de marzo, está dispuesto a cuidar sus mismos votos como observadores en los diferentes centros de votación. Nos lo dice mucho electorado independiente, sobre todo, que van a estar, así como estuvieron a altas horas de la noche el 9 de marzo, así van a estar vigilando el proceso. Y sumado a eso, no podemos desconocer que la comunidad internacional hoy, ante la amenaza que hubo, tal como lo expresaba Arístides al inicio, de boicot de las elecciones, está con sus ojos puestos en Honduras, en este proceso electoral, y a nosotros realmente eso nos satisface. Tener un pueblo hondureño motivado para ir a votar, con ganas no solo de ir a votar, sino de cuidar su voto, de hacerlo valer, y con una comunidad internacional con sus ojos pendientes de Honduras. Así que lo que se va a vivir el 30 de noviembre evidentemente es una fiesta cívica que, aunque algunos que hoy son minoría quieran apañar, no van a poder, justamente por el respaldo del pueblo hondureño de manera masiva y de todos esos observadores internacionales. Bueno, en horas se estará votando ya por los hondureños. Kenneth, ¿hay todavía dudas en el elector a esta altura del partido, poniéndolo de esa forma, o ya las cartas están tiradas sobre la mesa y ahora es la estructura partidaria, la tiene el Partido Liberal, la tiene el Partido Nacional, la tiene Libertad y Refundación? Bueno, y en una pequeña escala las otras fuerzas políticas, que no hay que descartarlas, luchan por quizás una diputación, 2 diputaciones, regidores. Pero los 3 partidos con fortaleza, ¿cómo deben trabajar el escenario ahora? Sí, bueno, Rosendo, mire, muy interesante. Ya, Rosendo, en el periodo
preelectoral, cuando ya habíamos finalizado las elecciones primarias e internas, sin lugar a dudas, Rosendo, que todavía había un 35% de electores que no sabían o no querían decir por quién iban a votar. Era un número bastante elevado. Los últimos sondeos representaban, Rosendo, ya ahora semanas de la elección, que solo había un 15% de personas que no habían decidido o no querían decir por quién iba a votar. Eso muestra claramente que el elector tuvo un periodo donde pudo razonar su voto, pudo escuchar a los diferentes candidatos presidenciales y poder definir hacia dónde iba a dirigir su voto. Mire qué importante es todo ese periodo en el que se pudo valorar adecuadamente hacia dónde se iba a depositar el voto del elector. Ya a escasas horas de llegar a las elecciones generales, Rosendo, los partidos políticos han hecho su esfuerzo fundamental, pero ahora es donde se combina ese esfuerzo que hicieron a lo largo de todo el periodo electoral con la correcta organización para el día de las elecciones. No se puede ganar una elección, Rosendo, si usted no tiene personas leales en la Junta Receptora de Votos, si tiene debidamente organizado el transporte de todas las personas que van a estar en su Junta Receptora de Votos y además la logística adecuada para poder recolectar todas las actas y poder tener esa característica esencial de tenerlas en físico, porque las van a tener en electrónico todos los partidos políticos, pero esa logística es fundamental y es lo que le ha fallado a otros partidos políticos en otras oportunidades para poder demostrar ese poderío, esa fuerza que tienen. Sí, bien es cierto, el voto duro está, de cada partido político tiene su voto duro y que ese está decidido. A propósito de voto duro, ¿y qué tanto está decidiendo el voto duro o más ya es solo un impulso que toman las fuerzas políticas de decir, cuento con esta base, pero es otro el electorado el que decide exacto. la elección? Mire qué importante eso, Rosendo, porque todos sabemos ya el voto duro, cómo se mostró en las elecciones primarias internas. Ese es con el caudal con que los partidos políticos tradicionales marchan hacia las elecciones generales. Algunos acusándose de que hubo alguna inflación de votos, otros no, pero es la base con que saltan. Ahora bien, no podemos negar, Rosendo, que hay 1.200.000 jóvenes entre los que votan por primera vez en esta elección y los que ya votaron en la elección anterior, que son prácticamente los que marcan el camino hacia donde se va a dirigir el candidato ganador el 30 de noviembre. Mire qué importante, si los candidatos pudieron comunicarse con esta juventud, pudieron dirigirse en las redes sociales a través de conquistar ese voto y obviamente el calor humano de poder llegar y estrechar la mano, creo, Rosendo, que el que hizo ese trabajo va a poder reducir esa brecha del 15% que no quería decir dónde ni por quién quiere votar. Creo que ese margen se va a reducir y uno espera, Rosendo, que estos electores jóvenes son los que marquen la diferencia, porque si somos optimistas, y usted lo manifestaba, esperamos que al menos 4 millones de hondureños lleguen a ejercer el sufragio a las urnas de conformidad a las previsiones que se han realizado. Bueno, y aquí por asuntos de edad, Yossi, desde el joven, ¿qué encontraron en la juventud? ¿Cuál es la motivación que percibieron al momento de visitarlos? Y que no solamente llegó un partido, llegaron todas las fuerzas políticas, porque ahí, en base a los números que se están manejando en este momento, radica la fortaleza política de quien se llevará el triunfo en las próximas horas. Encontramos que esta nueva generación de votantes ha recibido, ¿no?, durante su niñez y adolescencia las noticias de corrupción, las noticias de política tradicional, de compra de votos, de políticos haciendo pactos oscuros. Y encontramos una nueva generación que rechaza todo eso, que ya no quiere que le hablen de política tradicional, que quiere gente con manos limpias, que quiere rostros nuevos y que se va a volcar justamente a votar por esos candidatos que representen, ¿no?, manos limpias, que representen transparencia, honradez. Y hay algo muy importante, cuando escuchábamos a todo este montón de jóvenes, la juventud lo que hoy quiere es trabajo. Las políticas vacías o las promesas vacías de aquellos grandes discursos ofreciendo mil cosas no le interesan hoy a la gente. El nuevo votante quiere tener su trabajo, es un nuevo votante independiente. Y eso es una característica que nosotros vemos en la juventud
son jóvenes independientes, son jóvenes que pretenden desarrollarse y hacerse valer por sí mismos, así que buscan un candidato con esa dinámica, ¿no? Trabajo, manos limpias, transparencia, cero corrupción, de tal manera que a nosotros nos satisface tener estos nuevos votantes, ¿no? Que ya dieron ese paso adelante a cambiar realmente la realidad del país, a abrirse espacio, a obtener acceso al mundo, por así decirlo. Eso también viene encaminado con quién me ofrece tecnología, quién me va a traer un gobierno renovado, ¿no? Así que felicitamos, ¿no?, a todos esos nuevos votantes que van en busca de algo distinto. Bueno, punto clave, Aristides, tecnología. El acceso que nos ha dado a este mundo, y no hay que subestimar, porque por ahí yo escuché a alguien que dijo, la tecnología solo es para Tegucigalpa, para San Pedro Sula y las grandes urbes. Ahora ya en el rincón más apartado está la comunicación y es difícil que no se entere. Y me quiero quedar con el tema de la juventud, porque va a ser clave. Porque las tendencias es que los de más de 40 años con un buen promedio votan. Pero quede ese número entre el nuevo elector hasta los 30 años, los que ya votaron una o dos veces y van a una tercera. ¿Cómo cambiaron con estos nuevos modelos de la política y hasta dónde han encontrado compromiso de querer estar presente en las elecciones del domingo? Bueno, yo creo que todos sabemos la situación de degradación que ha tenido el país por muchos años, y más que todo en este gobierno, donde la gente ha padecido de mayor cuota de desempleos, ha tenido siempre que estar emigrando, y con la agravación de que hay una retención allá a los lugares de migración. Sabemos también que ha habido una disminución del empleo interno por las políticas económicas actuales, y que ha habido un empobrecimiento. Entonces me parece a mí que la juventud de las clases menos favorecidas, que son la mayoría, lo que están esperando es tener una oportunidad de empleo. La reactivación de la economía es muy importante, y la reactivación en la economía se hace rápidamente en dos rubros, en construcción y en agricultura. Y eso me parece que va a ser importante que el que gane sepa que para empezar a mover el tema del empleo, antes de que venga de nuevo la inversión, que se suscite confianza en el país, porque toda esta inestabilidad lo que hace al final es que ahuyenta la inversión extranjera y la nacional también, que es mayor la nacional que la extranjera. Entonces, para la juventud, que ya pertenece a clases un poco más favorecidas, educadas, o que van a la universidad, pues el aspecto de la tecnología es muy importante, porque por supuesto que el mundo se encamina a un gran cambio tras la tercera revolución industrial, que es la de las tecnologías, la del conocimiento, la de la inteligencia artificial y otros, pero estamos tan atrasados, y eso lo dijo hasta un escritor, que Honduras se puede quedar fuera de esa revolución. Es decir, el desarrollo es desigual, entonces algunos pocos de acá participarán de eso, pero otros no. De ahí que la importancia de esta elección es crucial, no solo es un tema de sistema, es un tema para que el país pueda volverse a poner de pie, para que la gente no tenga que emigrar, no tenga que irse, porque vemos que antes migraba la gente de las clases populares que no tenían ninguna oportunidad, la gente de las clases pobres. Ahora no, ahora es general, hasta los ricos se quieren quedar afuera. Hasta los ricos que mandan a sus hijos saben que los hijos le van a decir después, mejor me voy a quedar afuera. Eso lo tenemos que revertir, ese es el gran reto. Y pienso que todo pasa por este proceso, y que el proceso sea transparente. Yo creo que se van a poder presentar de seguro algunos problemas en la tarde o en la noche con los resultados, todo eso, pero eso lo vamos a superar, porque si la votación es masiva, me parece a mí que eso va a ser un escollo a superar. Muy bien, hago la pausa. Cuando regresemos vemos esos impases que esperamos que, si se presentan, sean en baja escala y que se superen. Lo revisamos al regreso.
¿Me da una celebración de cumpleaños, por favor? Este 30 de noviembre, Honduras se prepara para un nuevo proceso electoral. Y en Televicentro, Emisoras Unidas y tunota.com estamos comprometidos a brindarte la cobertura más completa y la información confiable como tus principales medios de comunicación. Sintonízanos desde el sábado 29 de noviembre en TSI y HRN con la programación especial previo al día de las elecciones generales. El domingo 30 de noviembre estaremos enlazados a partir de las 5 de la mañana por Canal 5, el líder, llevándote todas las incidencias de este proceso electoral. Y si te encuentras fuera del país, sigue la transmisión por la app de Televicentro o búscanos por YouTube como Televicentro Noticias. Todos a votar, infórmate bien, porque tu voto cuenta. Las elecciones 2025 por un mandato histórico, donde hay mucho en juego. Cada departamento, cada ciudad, cada voz, cada ciudadano. Acompáñate con la fuerza informativa de Televicentro, Emisoras Unidas y tunota.com. Infórmate bien, porque tu voto cuenta. Sigue la transmisión por la app de Televicentro y YouTube en Televicentro Noticias. Televicentro, Emisoras Unidas y tunota.com. Decía el abogado Kenneth Madrid que va a ser fundamental la organización, la estructura partidaria que va a orientar, que va a mover al elector, porque hay quienes votan por iniciativa propia, pero hay otros que la costumbre es que vayan por ellos. La motivación es clave. Ahora, estamos para superar los impases. Se han logrado las capacitaciones del caso y esto va a ir para Yossi Toscano, que está involucrado directamente en ello. Abogado Madrid. Sí, bueno, Rosendo, mire, yo no tengo duda de que los impases que puedan surgir del día de la elección, los partidos están ya preparados para ese hecho. Creo que ellos no se han atenido a las capacitaciones del Consejo Nacional Electoral. Cada partido político ha preparado a la gente que va a tener en las juntas receptoras de voto, han llevado un proceso de capacitación a lo largo del tiempo. Muchos de ellos incluso ya han estado en juntas receptoras de voto en procesos electorales anteriores y los partidos han llevado un proceso que en la medida de lo posible permiten generar esa certidumbre de que cualquier imprevisto que tengan lo van a suplir. Algo que caracteriza al Partido Liberal y el Partido Nacional es que siempre llenan sus juntas receptoras de voto. Propietarios, suplentes están ahí, se alternan y eso lo hemos podido apreciar en los diferentes procesos electorales que hemos observado. Pero algo elemental, Rosendo, es que pueden haber otros imprevistos. No falte conectividad al momento de transmitir ya el acta o que la impresora no funcione adecuadamente. Pero bueno, Rosendo, mire, el hecho siempre se ha desarrollado manualmente. Eso es lo que cuenta. Tener el acta física, que se haga el escrutinio de votos tal y como está previsto, que haya la observación. Usted le hacía esta pregunta también al abogado Aristides y es algo fundamental. Mire, la observación a veces pareciera que no marca un camino. Claro que sí, cuando hay miembros de juntas receptoras de votos que están siendo observados por parte de la población, entonces cambia el tradicionalismo, Rosendo. Mire, en elecciones pasadas, aún las de 2021 y 2017, habían miembros de juntas receptoras de votos que cerraban las aulas escolares y cerraban las celosías para que no viera nadie que esté en observación. Y ahora ya no estamos en esos tiempos. Ojalá que no sean anacrónicos y traten de hacer eso, porque ahora estamos en un tiempo distinto de información, donde van a haber observadores, incluso las personas, me han dicho a mí, Rosendo, varios vecinos que platicamos, yo me voy a ir a las 5 de la tarde a verificar el escrutinio. Hay una efervescencia. Y ese es un derecho, bueno, todos son abogados, que no se le puede negar a nadie. De acuerdo. En la ley. Entonces eso minimiza los riesgos, porque ya cuando usted está siendo observado, cuando se denuncia que una junta receptora de votos está a puerta cerrada y no está haciendo lo correcto, entonces sale la voz y ya no estamos en tiempos anteriores. Ahora hay una
característica de la información, donde pueden estar hasta filmando lo que se desarrolla y poniéndolo en la red. Va a ser muy importante, Rosendo, este hecho, porque no va a ser igual que elecciones anteriores. Y por eso le digo, ojalá que no sean anacrónicos o querer cambiar esto, o mire, algo que ojalá no se dé y que se ha dado en elecciones anteriores, esos imprevistos que llama usted, algunas compras de voluntades, siempre han existido, que tratan de comprar las voluntades de los miembros de juntas de receptoras de voto. Ojalá que no lo hagan. Los delitos electorales ahora están taxativamente plasmados con mucha mejor claridad en el Código Penal, y ojalá que no se atrevan a desarrollar esos hechos, porque prácticamente va a marcar un camino de esa persona que estén ahí en esa junta receptora de votos y no hagan lo correcto. Ojalá que se den cuenta que estamos en otro tiempo, en otra circunstancia, y que el pueblo hondureño lo que quiere es la transparencia del proceso electoral. ¿Cómo ha sido la capacitación? ¿Tienen esa claridad que seguramente habrá algún problema, pero los impases que se presenten de bajo nivel se superan en base a lo que han instruido a quienes estarán en las mesas? Yo sí, porque va más allá del tema de contar. Hay mucha tecnología de por medio. ¿Cómo ha sido el proceso? Bueno, específicamente el Partido Liberal está desplazado ya a nivel nacional y completamente capacitado, listo para cubrir cada junta receptora de votos, listo para cubrir el tema de si hay problemas con la conectividad, si hay problemas con el escáner. Nuestra gente está 100% capacitada, porque en esta ocasión nosotros, como el partido con mayor intención de voto, tenemos la enorme responsabilidad de darle certeza al pueblo hondureño que cada marca, que cada voto depositado evidentemente va a ser contabilizado y va a llegar a su destino, que es en el CNE. De tal manera que nuestra gente todos estos meses ha pasado en arduas capacitaciones, está completamente lista, y como ya lo mencionaba el abogado Kenneth, tenemos cubierto el 100% de la Junta Receptora de Voto. Y no solo eso, señalar también que estamos preparados con nuestros observadores que van a estar afuera de los centros, también ya con la suficiente tecnología para estar transmitiendo en vivo, para hacer una transmisión en cada centro de votación de lo que está pasando, y así el mundo entero sepa lo que en Honduras pasa. ¿Qué fue lo más complejo que enfrentaron en este proceso de capacitación? Porque en eso han estado la mayor cantidad de partidos, de que eso sea llevado como un reloj suizo y que sea perfecto, porque de aquí depende que el resultado se fortalezca con datos creíbles y que no vayamos a estar con procesos de incertidumbre que vayan más allá de la medianoche o hasta desconexiones, que ya tuvimos esa experiencia, por cierto, en el 2017, abogado Toscano. Bien, recordemos que el proceso fue obstaculizado mucho tiempo, ¿no? Hubieron muchos impases, producto de esas estrategias del oficialismo de querer atemorizar, ¿no? Yo creo que más que la parte técnica, que la parte del procedimiento, fue realmente esa campaña de querer atemorizar a la gente para que no votara. Creo que ese fue el mayor enemigo que nosotros tuvimos. Ahora bien, como lo menciono puntualmente, en la parte técnica, en la parte logística, en la parte del conocimiento de todo, la responsabilidad que conlleva ser presidente, secretario, escrutador de mesa, custodio, nuestro partido está 100% capacitado, y repito, el verdadero reto fue decirle a la gente: no tengan temor, van a haber elecciones, vamos a votar. Así como el 9 de marzo hubo un obstáculo enorme y la gente fue a votar en la madrugada, así va a ser el 30 de noviembre. Vamos a trabajar para prepararnos, ¿no? Y repito, al ser el partido con mayor intención de voto, pues justamente teníamos la responsabilidad, sobre todo, de que nuestra gente tuviera todas las herramientas. Así que nosotros nos reportamos 100% listos y sobrepasamos ese temor que nunca llegó, que no permitimos que llegara a nuestra gente, y que soy consciente que logramos también transmitir en compañía de todos aquellos que han pedido el voto masivo, esa certeza al pueblo hondureño de que puede ir a votar, de que debe ir a votar porque es su obligación constitucional, y de que ese voto va a estar contabilizado y va a llegar a su destino para poder ser transmitido. Que no se
tenga claridad en aceptar los resultados de la transmisión de resultado electoral preliminar, ¿qué dudas nos asaltan ahora del proceso? Porque son solo tendencias, pero marcan ya posicionamientos de las fuerzas políticas de cara a tener resultados oficiales en base a actas. Abogado Carranza, ¿cómo reaccionar? Porque este es otro punto clave de lo que esperamos exista con claridad para el pueblo hondureño, para que exista certidumbre y no los eventuales disturbios que por ahí hemos escuchado. Muy buena pregunta, porque yo pienso que ya hay ciertos anuncios de parte del partido oficialista que han revelado la intención de declararse ganadores tempranamente, a lo cual el CNE ha pedido que no se haga. Lo que ocurre es, Chendo, que a las 11 más o menos hay un corte de los que están haciendo el boca de urna, y ahí 11 de la mañana, normalmente. Y ahí es donde han votado prácticamente los votos duros a que hacía referencia Kenneth. Todos los votos disciplinados de partido han votado ahí. Antes de mediodía, Antes eso de está mediodía. claro. En ese momento, como los votos de duros de cada partido son más o menos parecidos, la votación va equilibrada. Pero el despegue del que va a ganar ocurre a partir de esa hora, porque son los votos de independientes y de gente joven. Entonces esa gente vota más tarde. A veces se levantan tarde, no tienen tanto... Después de almuerzo, no tienen tanta se señala en el disciplina pueblo partidaria. Recuerden todos ustedes que en 2017 Salvador iba ganando iba perdiendo en el boca de urna a las 11 de la mañana, pero a partir de las 11 empató a Juan Orlando y le iba superando por una cantidad enorme, por lo cual el Consejo, el Tribunal Electoral, que estaba controlado por Juan Orlando, cerró las urnas una hora antes de lo que dice la ley, para no aumentar todavía más el margen de la derrota. Perdón que lo interrumpa, porque aquí hay un momento importante. Las urnas, y usted fue presidente del órgano electoral, sí, tienen una hora de cierre ya establecida, que normalmente está a las 5 y se puede prorrogar de la tarde, pero si hay todavía gente votando. Y eso es una decisión que se toma por unanimidad, por 2-1. El CNE da una instrucción diciendo a todos los que tienen todavía gente que va por votar. Si hay ciudadano en fila, no le pueden quitar el derecho. Y luego los de la mesa deciden si se prorroga o no, según si hay gente o no hay gente, porque hay urnas muy pequeñas que cierran temprano, entonces ya hacen el recuento de votos y a las 2 de la tarde, a las 3... Ya incluso se tiene el acta. Ya se sabe, y ahí es donde personajes de la radio como Chendo y otros anuncian en tal lugar a las 3 de la tarde, pero ahora ya no, ¿verdad? No, antes sí. A las 4 y 5. Antes decían a las 3 de la tarde, en tal pueblito una urna se cerró. No, y entonces todo el mundo ya estaba pendiente. Y aquí nosotros les invitamos, como lo hemos anunciado, a que sigan las transmisiones de los canales de la Corporación de Emisoras Unidas, porque a las 5:05 de la tarde, minutos después de cerrado el proceso, ya normalmente se habilita para que se comiencen a difundir actas. Así es. Que ahí es el momento legal. Entonces, ahí ya se puede. Ya se puede, y el CNE está por ley obligado a las 9 a hacer un primer informe de cómo va el TREP. El TREP que todos sabemos. ¿Hasta cuánto se puede prorrogar? Porque siempre ha existido esa duda que de pronto no hay una carga electoral fuerte, aunque ahora con la tecnología, por lo menos de las grandes zonas de Honduras, no debería haber problema, y a las 9 de la noche debería haber un flujo de actas computadas altas. Alta, porque acuérdese que en este momento es muy diferente a lo que ocurría antes. Antes se esperaba que el material regresara, se sacaba el acta, se enviaba a un centro de cómputo, que normalmente era un hotel, y ahí se digitalizaba. Ahora viene el despacho en el acto. Ahora ya viene en segundos, una vez que el acta se cierra, se escanea y eso ya está en el circuito que conecta a todas las terminales de los partidos de otras instituciones. Entonces luego el cómputo automático va sumando, y de ahí se saca la información
para dar un informe parcial a las 9 de la noche de cuáles son las tendencias. Porque esto es muy importante lo que voy a decir. 9 de la noche, 9 minutos, tienen que presentarse. Y es uno de los grandes problemas que se pueden presentar. Cuando hay una tendencia, lo que se busca al divulgarla es que los ánimos se calmen y que el que va perdiendo y entiende que ya no va a poder alcanzar, reconozca civilizadamente el triunfo del otro, como ya ha ocurrido en Honduras. Recuerdo que Osvaldo Ramos reconoció cuando reina, a pesar de que la campaña fue dura. Doña Nora reconoció cuando Carlos Flores ganó. No pasó con Porfirio Lobo y Manuel Zelaya. A su se vez, tuvo que esperar. Pineda Ponce reconoció cuando ganó Maduro. Y así sucesivamente hasta ahora que, bueno, Xiomara no reconoció la derrota de 2013. Y si en cambio Papi sí reconoció la derrota del Partido Nacional en 2021, no hablemos de 2017 que fue todo el problema de la reelección y del fraude, pero lo que sí puedo decir en este momento, que es bien importante que escuchen esto, si un partido no reconoce, porque si reconoce, ya todo se calma. Tenemos un 1 de diciembre sí, tranquilo. Tranquilo, porque los resultados oficiales tardan varios días. Entonces, lo que importa es el reconocimiento, como en todos los países. Por ejemplo, cuando en Chile reconocen un país con tradición democrática verdadera, Costa Rica o Uruguay, el mismo presidente en funciones felicita al nuevo y lo llama para la transición al día siguiente. Sí, pasó en Chile. Pero aquí, con la incertidumbre que puede crear un partido en el gobierno, entonces el no reconocimiento hace que el TREP y todo eso sea importante, porque no empieza la transición ni la aceptación de los partidarios perdedores mientras no decline el partido perdedor. Pero en esta ocasión, como yo sí estaba hablando de tendencias, hasta entrar a la votación, la tendencia es favorable al Partido Liberal, pero puede cambiar porque en una elección no se sabe hasta el mero día, ¿va? Pero póngase que hay un partido con una tendencia favorable, o que sea al revés. Entonces, el partido que reconoce que ven segundo, que es el verdadero contendor de 3, con ese que reconozca es suficiente. Si ya un tercer partido no reconoce, o un cuarto o un quinto, ahora son 5 a los que van, uno que se sumó al Partido Liberal, pongámosle 4. Si ya el tercero... Me dice el segundo reconoce y ya es un proceso con fortaleza. El pueblo hondureño debe dar que ya hay un presidente electo. No tenemos que esperar a que un tercer partido perdedor, ampliamente perdedor, reconozca el triunfo. Y eso lo quiero dejar claro porque ya andan diciendo los que según las encuestas van en tercero que ellos no van a reconocer, pero no importa si ellos van en tercero. Eso ya no importa. Lo que importa es que reconozca el segundo. Yo no sé si los demás opinan lo mismo, pero en una contienda donde hay 3 competidores y 2 son los que tienen más probabilidades, lo importante es que reconozca el segundo. Abogado Toscano, sus conceptos alrededor de esto, del reconocimiento del segundo sobre el triunfo que obtiene el que se tiene con mayoría al momento de los cortes. No, hay que ser puntuales en esto, ¿no? El primer garante de justamente de ese primer lugar es el mismo pueblo hondureño, porque la elección pasada nos dejó una gran lección a los políticos. Y es que el pueblo hondureño, después de los acontecimientos de 2017, no está disponible para que la clase política tradicional haga o deshaga el día de las elecciones. El pueblo hondureño dio un mensaje contundente en las últimas elecciones generales, voto masivo. En las internas, el 9 de marzo, hubo obstaculización, hubo un solo desorden. No buscamos culpables, pero el pueblo hondureño salió adelante y dijo 11, 12, 1 de la mañana, aquí estoy en el centro de votación para hacer valer mi derecho. Eso es lo primero, ¿no? La fuerza del pueblo hondureño que no quiere trampas en las elecciones, que quiere que los políticos reconozcan los que son perdedores como buenos perdedores y salgan a reconocer. Y los que son ganadores que tengan el respeto de aquellos que han perdido y nos vamos con un gobierno que acabe la polarización.
Y puntualmente, esto es claro, con el segundo que reconozca su derrota, evidentemente el tercero y el cuarto lugar pasan a segundo plano, ya todo está dicho, el pueblo hondureño vota masivamente, reconoce que quiere un cambio de gobierno en este caso, o en su defecto, no una continuidad. El segundo paso es que este segundo lugar pues reconozca con hidalguía su derrota, y el segundo, tercero y cuarto que se preparen para el próximo proceso electoral, ¿no? Abogado Madrid. Sí, en efecto, Rosendo, eso lo compartimos. Por eso es muy importante analizar desde un punto de vista totalmente en qué contexto se manifiesta esto. Ha dicho la candidata del partido oficialista que no va a reconocer el resultado del TREP el día de las elecciones porque dijo que lo han hackeado y obviamente dice solo permiten las actas que ellos quieren, refiriéndose a los partidos de oposición. Lamentable porque el TREP es algo que el Partido Libertad y Refundación tuvo paralizado el Consejo Nacional Electoral porque no se realizaban las cosas a su medida. Se logró llegar a un acuerdo y ahora el no reconocimiento. Pero si pasa eso a segundo plano, Rosendo, si el partido oficialista queda en tercer lugar y no reconoce, no tiene ninguna importancia. Bueno, y en todo caso hay un acta física, que esa se Claro. puede tener acceso con la rapidez que se tiene ahora en segundos. Rosendo, y esa acta tiene que ser idéntica la que tienen los tres Se partidos. la llevan todos los Sí. representantes de mesa. Todos llevan una copia Bueno, de la Y misma. puedo revelar una cosa. Solo hagamos algo, Aristide. pasó la Voy a vez la anterior. pausa y después nos hace esas revelaciones. Sí. Ya regresamos. En nuestro cara a cara de hoy hay un actor en el proceso que ha estado en el escenario y hoy son clave las Fuerzas Armadas. Nos responde el exsecretario de Defensa. Muy bien, abogado Aristides Mejía, el papel de las Fuerzas Armadas. Bueno, fundamental porque las Fuerzas Armadas son las que no solo le dan seguridad al proceso y todo lo que sabemos, y que falló el 9 de marzo, sino que además es el único sustento de un gobierno que ya está por salir y que es impopular. Entonces la transición del poder se hace básicamente con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Así que los oficiales, en quien yo creo que tienen vocación patriótica y saben hacer honor al uniforme, pienso que no deben de fallar, aunque reciban órdenes superiores para hacer irregularidades en el proceso. En ellos confiamos. Ellos se deben mantener ahí en la Junta Receptora Y de Votos. no aceptar órdenes ilegales, vengan de donde vengan. Si vienen del alto mando, no aceptar órdenes ilegales, porque ellos solo se deben a una sola cosa. No se deben ni al pueblo ni a nada, eso es pura demagogia. Se deben a la Constitución y a la ley que les dice cuál es el papel de las Fuerzas Armadas, y ellos lo saben porque son profesionales y son patriotas. ¿Qué esperan como fuerzas políticas, abogado Toscano, del rol que debe tener las Fuerzas Armadas más allá de los acontecimientos que señalaba Aristides? Se presentaron el 9 de marzo, que esperamos que eso no ocurra, porque hoy sí, ya a esta hora ya van a ser las 9 de la noche, ya está todo el material electoral en la Junta Receptora de Votos y quizás impases se resuelven en las primeras horas del domingo. Nosotros no esperamos nada más y nada menos que cumplan su rol constitucional. La Constitución es clara, suficientemente clara y precisa de las instrucciones, derechos y obligaciones que tienen las Fuerzas Armadas y sobre todo en los procesos electorales. Nosotros hacemos un respetuoso llamado para que se laven la cara de lo que pasó el 9 de marzo. Sin duda alguna, manchó la institución. Y el pueblo hondureño ha sido un pueblo muy respetuoso de las Fuerzas Armadas. De hecho, cuando usted encuestaba y preguntaba cómo miraban a las Fuerzas Armadas, era un alto respeto, ¿no? De tal manera que nosotros vemos justamente en ellos esa esperanza que tiene el pueblo hondureño de que puedan cumplir su rol constitucional, que se apeguen a la Constitución y que le den la garantía y la certeza a un pueblo hondureño que en algún momento los admiró y los tenía con alta estima, pero con los últimos acontecimientos por ahí se han, como decimos popularmente, tambaleado. Entonces nosotros hacemos ese llamado respetuoso. No pedimos nada más y nada menos, apegarse a la Constitución de la República, y el pueblo hondureño se los agradecerá sobremanera, porque sin duda alguna son una institución importante y de alta estima para toda la ciudadanía.
Advierten que con todo lo que ha transcurrido en esta semana, que les ha permitido desde la semana anterior la movilización a todo el territorio nacional del material electoral, lo del 9, 10 y 17 se votó en 3 días en linterna. Es parte de un pasado oscuro para la política hondureña. Sin lugar a dudas, Rosendo. Mire, uno esperaría que eso no vuelva a suceder. Ahorita en este momento ha dado muestras las Fuerzas Armadas y el Consejo Nacional Electoral que están llegando ya a todos los centros de votación de manera anticipada, tal como lo habíamos pedido. Eran muchas voces al unísono pidiendo que llegara con la suficiente antelación el material electoral y se está logrando. En esa medida, Rosendo, ahora solo nos resta decirle a los miembros de las Fuerzas Armadas, a los soldados de la patria, no están obligados a seguir órdenes ilegales. Eso manda la Constitución y ahí ustedes tienen esa salvaguarda de ley. Por lo tanto, uno esperaría que ustedes desarrollen su trabajo en base a la Constitución de la República, en base a la ley y en base a la democracia de Honduras, de tal forma que si ustedes reciben una orden incorrecta del alto mando, tienen toda la facultad constitucional para desobedecerla y seguir los parámetros de la Constitución. Y el rol de ese militar en las juntas receptoras de voto ante eventuales hechos que pasen la línea, ¿cuál debe ser? Para evitar comentarios que hemos tenido de que van a dejar que pasen cosas, que eso no lo deseamos y no esperamos, porque aquí hay otro ente que entra en acción, que es la Policía Nacional, claro, que si bien no se involucra directo en la custodia, pero sí en los alrededores de la Junta Receptora. Sí, mire, Rosendo, importante lo que usted ha mencionado. La Policía Nacional debe de garantizar la libre circulación y movimiento de todos los ciudadanos hacia la Junta Receptora de votos el día de la elección. Aún con el tema del estado de excepción que Rosendo, nos ha generado fue derogado por el Congreso Nacional, lo improbó. El Congreso Nacional, reunida toda la oposición, improbó ese estado de excepción. Por lo tanto, no hay estado de excepción, Rosendo. En la democracia pura, participativa y lo correcto, así es como está. La Policía Nacional debe garantizar la libre circulación de todos los habitantes en el país. Esa libertad de locomoción debe darse para garantizar que todos lleguen a su junta receptora de votos sin ningún problema, sin ningún obstáculo. Y si hay miembros de partidos políticos que obstaculicen la llegada de las personas a la Junta Receptora de Votos, es deber de la Policía Nacional liberar el paso para que todos los hondureños puedan llegar a votar. Y el papel de las Fuerzas Armadas, custodiar y vigilar esa Junta Receptora de Votos de forma permanente para evitar que en ese seno de la Junta Receptora de Votos se pueda dar cualquier situación anómala o que pueda atentar contra alguno de los miembros de la Junta Receptora de Votos, y sobre todo algo tan importante, vigilar y custodiar no solo el material electoral, los votos ciudadanos que están ahí depositados. Muy bien, hacemos una pausa y luego seguimos aquí en Al Banquillo. Cerramos esta noche Al Banquillo, abogado Yossi Toscano, los compromisos que se deben asumir. Usted está con una propuesta para continuar en el Congreso, por cierto, un Congreso inoperativo, que esperamos que los nuevos legisladores, con muchos buenos diputados que podrían repetir, si así lo favorece el pueblo en cuestión de horas, tengan una claridad que se debe legislar por el bien de Honduras. Honduras necesita, sin duda alguna, trabajar para poder desarrollarse. El trabajo genera ingresos, el trabajo genera desarrollo. Y un Congreso Nacional cerrado significa un poder del Estado fallido, significa que el pueblo hondureño no va a poder salir del subdesarrollo. Y a eso le apuntamos nosotros. Trabajo, un Congreso Nacional que trabaje así como todo el pueblo hondureño, que trabaje todos los días, que tenga una agenda, un principio y un final, que tenga un camino, una guía, y que sea un Congreso Nacional que realmente una a la familia hondureña, con desarrollo, con producción legislativa. Así que nosotros apuntamos a que este 30 de noviembre el pueblo hondureño pueda concientizar su voto y establecer puntualmente el camino por el cual quiere que se conduzca el Congreso Nacional. Sin duda alguna, este 30 de noviembre hay un compromiso con la patria, con la democracia, y sé, pueblo hondureño, lo siento, lo percibo en cada barrio, en cada colonia, en cada aldea que hemos visitado, que
que Honduras no quiere más de lo mismo, que Honduras va a salir adelante y el primer paso es este 30 de noviembre. Abogado Aristides Mejía Carranza, el rol del Consejo Nacional Electoral, voy a usar esta palabra, atajando todos los impases que esperamos sean pocos y fáciles de resolver. ¿Cuál debe ser? ¿Cómo debe actuar independientemente de las dificultades que se ha atravesado en un órgano colegiado que ha estado dividido? Mire, Chendo, es muy importante que la ciudadanía comprenda que hay un mandato constitucional y es que las elecciones por ningún motivo se pueden detener. Cualquier tentativa de obstruir las elecciones es una traición a la patria. Lo que quiere decir, en otras palabras, y a mí me tocó en parte hacer eso, cuando hay un problema de violación de leyes donde no hay un Estado de Derecho perfecto como el nuestro, en el que la Fiscalía ha estado actuando contra un órgano independiente y contra el proceso, la Fiscalía, el órgano electoral y sus representantes deben de buscar salidas. Lo importante es proteger y salvar el proceso. Yo quiero felicitar aquí públicamente a Ana Paola Hall porque desde que tomó la presidencia ha tenido la habilidad de conducir en armonización el proceso, porque lo que nos interesaba a nosotros estratégicamente no era el conflicto, no era estar confrontando. Si en otros países el tema electoral ni se discute, los agentes electorales ni son importantes. Aquí son estrellas porque siempre pasa el conflicto. Lo que ella ha hecho de ir armonizando y de llevarnos hasta el día de la elección es lo que nosotros queríamos y creo que se va a lograr. Y todavía le queda otra cosa por hacer. Si en el momento en que llega a darse la deserción del representante Ochoa, como ya lo hizo una vez, para que no se lean los resultados del TREP, ella tiene que salir a darlos. Le digo que ella tiene que salir a dar porque todo el pueblo y todas las instituciones la van a respaldar. 9 de la noche es lo que se estima en base a lo que se establece en la transmisión de resultados electorales preliminares, que se debe informar al pueblo hondureño con una primera proyección de cómo se ha manifestado el pueblo hondureño en las urnas, para hacer valer que tu voto cuente. Es el proceso electoral que lleva empadronado a la mayor cantidad de compatriotas para elegir este domingo. Se vota también en Estados Unidos. El mensaje final al pueblo hondureño, abogado Madrid. Muchas gracias, Rosendo. Sí, en efecto, mire, acá yo soy del mismo criterio. Si hay algún consejero que quiere obstaculizar y no pretende integrar, porque eso en una sesión abierta, en donde se tienen que dar a conocer la transmisión de resultados electorales preliminares a las 9 de la noche, no quiere integrar, es deber patriótico de Ana Paola Hall salir y dar a conocer esos resultados preliminares, porque el voto ciudadano es el soberano y no está sujeto al capricho de una o dos personas. Eso es sagrado y tiene que darse a conocer al pueblo hondureño. Y Rosendo, haciendo prevalecer esa campaña que se ha tenido acá en Televicentro, Tu Voto Cuenta, invitar a toda la sociedad hondureña, a todos los ciudadanos de manera particular, que acudan masivamente a las urnas, que desarrollen ese deber ciudadano de elegir a sus autoridades por los próximos 4 años para que tengamos paz y tranquilidad, que es lo que todos los hondureños esperamos. Muy bien, el abogado Kenneth Madrid, analista político hondureño, el abogado Yossi Toscano, candidato a diputado al Congreso Nacional por el Partido Liberal, y el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Aristides Mejía Carranza, con nosotros al banquillo. Hondureño, recuerda, este domingo tienes la oportunidad de elegir y ser electo. Buenas noches.